directamente el código de nuestra asignatura, 100% relacionamos con una destreza con criterio de desempeño. De una. Entonces, esta destreza con criterio de desempeño ya no necesita el código. Automáticamente está el código, el código de la asignatura. Por eso, siempre que nosotros encontremos la EF directamente en cualquier documento, tiene relación con la destreza con criterio de desempeño. Ahora, esa destreza con criterio de desempeño, ¿de qué subnivel es? Entonces, cojo yo y le pongo el 5, por ejemplo. Vamos a poner el punto y le pongo el 5. Quiere decir que esa destreza con criterio de desempeño va a tener relación con el bachillerato. Y aquí nosotros necesitamos, como es una destreza con criterio de desempeño, como es un contenido, tiene que tener relación con las prácticas o con los bloques. Entonces voy a poner un número, se me ocurre el 4. Cuando veo el 4, automáticamente voy a decir que es una destreza con criterio de desempeño de las prácticas deportivas. Y ahora sí, voy a poner un número al azar. Entonces, ¿qué entiendo yo ahí? Esa destreza con criterio de desempeño es la séptima destreza con criterio de desempeño de la educación física del subnivel de bachillerato, o sea, del nivel, no es de subnivel, del nivel bachillerato. Estamos hablando de las prácticas deportivas, ya sabemos que es la séptima destreza con criterio de desempeño. Mire, no es complejo armar la codificación. Entonces, cuando hablamos ahora, si ya tenemos los contenidos, ahora necesitamos saber qué pasa con este criterio de evaluación. Entonces, este criterio de evaluación, que es el CE, debe tener relación, ahora sí le vamos a volver a rayar y le vamos a decir, claro, este tiene que venir ahora sí acá. Necesitamos que venga. Entonces, ¿cómo desarrollamos? Decimos que ese criterio de evaluación tiene que ser de alguna parte, tiene que ser de la educación física. Entonces, ese criterio de evaluación debe ser de la educación física. Pero como es de la educación física, el siguiente paso necesito saber de qué nivel o subnivel es. Vamos a manejarle que es el 3. Entonces ya sé que es un criterio de evaluación de la educación física del subnivel del básica media. Porque ahí está el número 3, es el básica media. Y ahora sí, como ya sabemos que es de la básica media, necesitamos poner el punto 5. Entonces, ¿cómo le leo yo a ese código? Ese código es el quinto criterio de evaluación de la educación física del subnivel de básica media. Entonces, nosotros ya sabemos, repito, ya sabemos cómo armar cada uno de los elementos, y estos son los elementos claves de la planificación. Estos son los elementos que me van a llevar a la planificación. Ya vamos a saber para qué nos van a servir cada uno de ellos. Y luego nosotros necesitamos que este criterio de evaluación tenga un componente. Y este componente se llama indicador. Pero este indicador no debe estar solo. Este indicador siempre debe estar acompañado ¿de dónde? Claro, de este acá. Es de nuestra educación física. Un indicador de la educación física. Pero ahora necesitamos saber de qué subnivel es. Vamos a decirle que es del subnivel 2. Pero ahora también necesitamos saber de qué criterio de evaluación es. Vamos a decir que es de aquí mismo, del 5. Y vamos a ponerle el número 4. Este código de un indicador hace referencia a que es el cuarto indicador de la educación física del subnivel básica elemental del criterio de evaluación número 5. Entonces, miren, este cuadrito es clave. Si ustedes dominan este cuadro con estos dos elementos, que es el uno que tienen que grabarse, que este es los niveles y subniveles, y estos son los bloques, que son los dos elementos que usted tiene que grabarse.
el resto tiene que ir desarrollando en dependencia de lo que estamos hablando. El objetivo general es OG, el objetivo integrador es OI, el objetivo de subnivel o nivel es solamente el O de objetivo. Cuando encontramos nuestro código de EF directamente, es una destreza con criterio de desempeño. Cuando encontramos el CE es un criterio de evaluación y cuando encontramos el I es un indicador. Miren, y con esto ya podemos nosotros entender muchas cosas de lo que vamos a revisar en una planificación. No sé si tenemos alguna pregunta en la elaboración de este cuadrito. Osvaldito, Sí, solo una cosa, no sé si yo estoy claro y para que les aclaren también a los compañeros. En cuanto al último dígito de cada uno de los códigos, siempre va, al menos yo lo veo así, siempre va en relación con por ejemplo, en el último código, el 4 va como indicador, es el cuarto indicador. En el anterior, que es el CE, el quinto, exactamente va en relación directa con el criterio de evaluación. el quinto, así es, el orden. En esa parte para que se orienten mejor, no sé si es que estoy bien. Igual acá en Sí, el anterior, cuando vamos a la destreza directamente, en el en el código 1, 2, 3, en el cuarto código donde está eso aquí, ahí, es de la séptima destreza de educación física. así ¿Sí? es. Ya, entonces es eso para que se den un poquito más se orienten más. No sé si es que estoy bien yo. Sí, efectivamente es una apreciación bastante acertada. Numerales, todos los últimos numerales de cada dígito es el orden. Aquí estamos hablando del primer objetivo general. Aquí estamos hablando del cuarto objetivo integrador. Aquí estamos hablando del quinto objetivo de subnivel o nivel. Aquí estamos hablando de la séptima destreza con criterio de desempeño. Aquí estamos hablando del quinto criterio de evaluación y aquí estamos hablando del cuarto indicador de la educación física. O sea, siempre lo que dice Juan es que los últimos numerales son los que orientan el orden. Y de ahí, siempre, otra apreciación. En la mayoría, a excepción del OI, que es un objetivo integrador, que debe integrar a todas las asignaturas, a excepción de ese objetivo, todos tienen el código de la asignatura nuestra. Todos. El objetivo general tiene nuestro código, el objetivo del de la educación física tiene nuestro código, la destreza con criterio de desempeño tiene nuestro código, el criterio de evaluación tiene nuestro código y el indicador tiene nuestro código. Todos tienen nuestro código porque se relacionan directamente. Y seguido de nuestro código, no sé si se dieron cuenta, seguido de nuestro código, a excepción del objetivo general, todos seguidos de nuestro código está el nivel o subnivel. ¿Sí? Siempre está el subnivel o nivel de cada uno de ellos. Y hay excepción, solamente hay dos excepciones aquí. La destreza con criterio de desempeño, que necesita necesariamente manejar los bloques, y los indicadores que necesariamente deben tener una relación con los criterios de evaluación. Esos son los elementos que nosotros debemos analizar para garantizar, reitero, el entendimiento de este proceso que no es complejo, sino que hay que darle un poquito de tiempo para poder entender. Esto básicamente es manejar la codificación de la educación física. Similar a la codificación de las matemáticas, lo único que tendría que variar aquí es el EF por la M en las matemáticas. CN por las ciencias naturales. Ahí, las ciencias naturales y las ciencias sociales tienen un poquito más largo el código porque tienen área y tienen asignatura. Pero nosotros no nos vamos a complicar la vida. Nosotros nos metemos solamente en lo que refiere a la educación física. ¿Estamos claros hasta aquí?
Quería revisarle con ustedes este elemento. Ayer ya habíamos revisado esto. También es bueno que ustedes revisen cada uno de lo que significa las prácticas, cada uno de los conceptos, qué significa cada uno de los bloques. Eso sería bueno que ustedes aparte se lean qué significa, en qué consiste cada uno de los bloques. Aquí tenemos el bloque 1, las prácticas gimnásticas, en qué consiste, qué vamos a hacer en las prácticas gimnásticas, qué vamos a hacer en las prácticas corporales expresivo-comunicativas, qué necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos hacer en el bloque de las prácticas deportivas? ¿Qué orientación tenemos sobre las prácticas deportivas? ¿Qué orientación tenemos en la construcción de la identidad corporal? Que es la quinta, que es el quinto bloque, es lo que estábamos haciendo, es el quinto bloque. ¿Qué necesariamente necesitamos entender? Miren lo que dice en el segundo párrafo. La construcción de la identidad corporal hace referencia a la percepción de sí mismo que van construyendo los sujetos a lo largo de sus vidas. Si bien esta construcción acontece de todas maneras como consecuencia de la vida en comunidad, hacerlas consciente permite problematizar los efectos que tiene las representaciones de los demás sobre la propia identidad, imagen, habilidad, capacidad expresiva, entre otras, y construir la idea de diferencia como valor positivo, rompiendo con discursos sociales hegemónicos sobre, por ejemplo, belleza y habilidad, lo que facilita el respeto mutuo. Esa es la construcción de la identidad corporal. Y eso es lo que debemos de entender. También tenemos la sexta que es la relación entre prácticas corporales y salud. Y aquí inclusive se habla, por eso le he subrayado yo este párrafo que dice, en este currículo se trasciende esta relación, intentando superarla y deslingarla del discurso médico anacrónico anteriormente mencionado. Lo que se quiere problematizar es la idea de mera realización de cualquier actividad física en cualquier momento y en cualquier lugar. No contribuye necesariamente a una vida saludable. Es responsabilidad de la educación física enseñar a los y las estudiantes cuáles son las posibilidades y los límites que tiene una determinada práctica corporal, siempre en función de quién la practica, la condición física de base y los modos en los que se realiza para favorecer un estado saludable. Entonces es importantísimo que ustedes revisen nuevamente estos 6 bloques, los conceptos, la estructura de estos 6 bloques para poder estar mucho más claros. Y aquí lo que les decía, por ejemplo, es un OGFF1. Entonces aquí tenemos lo que les había mencionado, tenemos 9 objetivos generales. Y estos objetivos generales se van a transformar al último en los objetivos de del nivel bachillerato, porque a esto va a concebir un bachiller a cumplir estos 9 objetivos. Entonces aquí ya revisamos ayer cómo van progresando, una progresión de los objetivos y de los criterios de evaluación, cómo debemos de enseñar y qué vamos a evaluar. También quiero revisar con ustedes, bueno, y ayer ya revisamos aquí todos los contenidos que vamos otra vez a analizar qué es lo que va a pasar con estos contenidos. Ayer revisamos esto. Quiero revisar con ustedes las fichas. Vamos a verles más acá. Aquí lo que les decía, lo que hablábamos al inicio con Mario. Mario tiene que revisar cada una de estas destrezas con criterio de desempeño en dependencia de la institución. En la institución donde trabaja, porque dice que no tiene infraestructura, no tiene material didáctico. Entonces, ¿qué destrezas con criterio de desempeño vamos a aplicar? Miren, aquí está clarito. Es la tercera destreza con criterio de desempeño del subnivel 4 del bloque número 2. Ya entendemos. Entonces, al entender esto, quiere decir que aquí vamos a hablar sobre la construcción de elementos, pañuelos, cuerdas, dulas. Miren, esta es una destreza con criterio de desempeño que Mario debería tomar en cuenta. Dice, construir grupalmente con y sin elementos, pañuelos, cuerdas, hulas, cintas,
pelotas, bastones y clavas. Estos materiales Mario puede trabajar en un tutorial. Inclusive Mario puede trabajar en tutoriales en donde puede enseñarles a elaborar los pañuelos, sí, una telita cortan, las cuerdas, puede conseguir las cuerdas en la casa, las hulas, puede hacerles hulas ahí, las cintas, las pelotas, los bastones y clavas, puede desarrollarles. Las clavas puede hacer con botellas, con posiciones gimnásticas y coreográficas, identificando las características, utilizando los desplazamientos gimnásticos como enlaces, acordando pautas de trabajo colectivos para encontrar maneras seguras, eficaces y placenteras de realizar. Mire, entonces, ¿con quién va a trabajar? Solamente, no nos vamos a ningún lado, solamente vamos a ver el código nomás. Esta es una destreza con criterio de desempeño del subnivel 4. ¿Estamos hablando de qué? ¿De qué subnivel? Estamos hablando de una básica superior. Estamos hablando de 11, 12 y 13 años. ¿Sí? Y estamos hablando del 2, de que es el bloque 2. O sea, estamos hablando de prácticas gimnásticas. Y ojo, y es el tercer objetivo. Perdón, la tercera destreza con criterio de desempeño. Vamos a ver si es cierto. Regresemos a ver si es cierto. Claro. Miren, estamos hablando del bloque curricular 2. Y estamos hablando de un subnivel importante que es el 4, que estamos hablando de la básica superior. Esos son datos que usted ya debe comenzar a leerle el documento. Y aquí también algo que les decía, que yo no estoy muy de acuerdo, pero ya lo hicieron. Le pintan color amarillo a las imprescindibles y le pintan color blanco a las deseables. Y si usted cuando se pone a leer cualquiera de las destrezas, no hay mayor diferencia entre lo que es una imprescindible y lo que es una deseable. Pues ahí, Mario, tienes que ponerte pilas a ver cuál de estas destrezas con criterio de desempeño te pueden servir. Sí, gracias, Osvaldo. Sí le veo, sí estoy leyendo, pero a mí también me dijeron que solo desactivemos lo que está pintado de amarillo. Y ahorita no necesariamente, o sea, ahí no necesariamente, porque si bien es cierto, tú como docente puedes darte cuenta, y eso hay que hacerles entender a la gente. El hecho de que pintaron en amarillo, habría que ver, le pintaron por solucionar el tema de diferenciar entre deseables e imprescindibles. Si bien es cierto, sí hay que atenderle directamente a las imprescindibles, pero hay algunos casos que las blancas son más imprescindibles que las mismas tomates. Entonces hay que entenderles, hay que definirles, porque eso hay que hacerles entender también a las autoridades que tú, como profesional, interpretándole a la destreza con criterio de desempeño, tú le ves necesario aplicar. Vamos a hacer un ejercicio nomás, rapidito, verás. Vamos a hacerle un ejercicio rapidito. Aquí. Aquí nosotros vemos que las que están pintadas son las imprescindibles, que aparentemente te dicen que hay que trabajar. Pero vamos a revisarles. Miren, aquí tenemos una imprescindible y una deseable. Una deseable, dice, construir grupalmente con y sin elementos, pañuelos, cuerdas, hulas, cintas, pelotas, bastones y clavas, la que leímos anteriormente. ¿Eso lo puedes trabajar? Claro que lo puedes trabajar. Y vamos a ver la imprescindible. Reconocer la implicancia de las capacidades coordinativas en la manipulación de elementos para mejorar su dominio durante las prácticas, durante la participación en prácticas gimnásticas. Yo, desde mi punto de vista, analizando, yo le veo al revés. Yo le veo la 4 es más deseable que la 3 que sea imprescindible. Yo le cambiaría y le decía, la 3 es más imprescindible que la 4. Entonces todo depende de que nosotros ya comencemos a sacudirnos y decir, listo, esto nos presentó el Ministerio de Educación, pero que me venga a demostrar el que hizo esto, ¿por qué es más imprescindible la 4 que la 3? A mí desde mi punto de vista profesional veo que la 3 es más imprescindible que la 4. Y eso hay que comenzar a defender. Y eso hay que comenzar a defenderle, pero ya entendiéndole, y vamos inclusive ahora a revisar cómo le vamos a desfragmentar esa destreza. Aquí es lo que les quería indicar, que ya nos dan la solución. Mire, esta es una matriz que tiene
que tiene el documento que tienen todos ustedes, que es la reforma curricular. Y aquí dice que es la matriz de evaluación de los criterios de evaluación. Y primerito, ya te redactan el criterio de evaluación. Este es el primer criterio de evaluación de la educación física del subnivel 4. Ya, listo. Como yo ya sé leer los códigos, yo ya sé que vamos a trabajar con básica superior. Inmediatamente. Pero ese es el primer criterio. Y este primer criterio me dice, participa en diferentes categorías de juegos tradicionales, populares, modificados, masivos, expresivos, con elementos en el medio natural, entre otros, mejorando sus posibilidades y las de sus pares de alcanzar los objetivos a partir del reconocimiento de lógicas, características básicas, orígenes, demandas, motoras, intelectuales, emocionales, sociales, influencia de etiquetas sociales, conocimientos corporales necesarios y posibles riesgos, construyendo individual y colectivamente estrategias materiales y espacios seguros de juego. Ese es nuestro criterio de evaluación. Ahora, este mismo criterio de evaluación ya te orienta y te dice cuáles son las orientaciones metodológicas. Miren, además de que ya te redacta qué es lo que vamos a evaluar, cuál es el criterio de evaluación, te dice que la metodología para evaluar es la siguiente. Dice, el presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los estudiantes en diversos juegos, la identificación del entorno de juego y el reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Esto por eso es y la docencia puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención a cada uno de estos saberes y destrezas necesaria para el trabajo seguro y cooperativo. De acuerdo al grupo que está participando, se pueden plantear estas evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre que recomienda la información que se obtenga permita a los y los estudiantes volver al juego y participar con más herramientas. Ya te da una orientación metodológica. Vamos a ver ahora qué vamos a evaluar. ¿Cuáles son los objetivos? No están todos los 9 objetivos. A ese criterio de evaluación no le considero todos los objetivos generales de la educación física. Le considera el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7 y el 8. El 5 y el 9 no le consideran, solamente hay que considerarles estos objetivos. ¿Cuáles son las destrezas que te sugiere esta ficha a tomar en cuenta? Son estas imprescindibles y estas deseables. Entonces, miren, aquí la destreza, como estamos hablando de del cuarto subnivel, estamos hablando de jóvenes entre 11, 12 y 13 años. Estos jóvenes, perdón, 12, 13 y 14, 15, 16, 17, sí, 12, 13 y 14. Estos jóvenes tienen que trabajar, ya son adolescentes también, van a trabajar en dependencia de lo que usted considere de estas destrezas con criterio de desempeño. Ya le da esa pauta. Entonces dice que trabajemos con la primera destreza, con la tercera destreza, con la cuarta, con la octava destreza, con la novena destreza. Aquí regresamos aquí ya nos habla de que aquí hay un error. Ah, perdón. Aquí habla de la quinta en donde vamos a trabajar sobre el tema de la quinta y la sexta. ¿Qué se refería a la quinta y la sexta, compañeros? ¿Quién me recuerda qué decía? Aquí está la quinta. Aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. ¿A qué se refiere? ¿Quién me hace acuerdo? El bloque. Ya, pero ¿qué bloques? Aquí son los bloques transversales. ¿Sí? Miren, en esta ficha ya nos ponen estos 3 bloques transversales. Por eso les decía yo que esos bloques transversales tienen que estar en todas las planificaciones. No debemos descuidarnos de esos bloques. Porque aquí ya dice que hay que trabajar en el segundo objetivo, perdón, en la segunda destreza con criterio de desempeño del subnivel 4 del bloque número 5. O sea, que aquí vamos a hablar de la identidad corporal. Por eso dice, reconocer y analizar la influencia que generan las etiquetas sociales, bueno, malo, niño, niña, hábil, inhábil, lindo, feo. Entonces tiene que identificar todo eso.
Y luego reconocer los conocimientos corporales y ejercitaciones necesarias para lograr objetivos personales propuestos en la participación de la práctica corporal. Y la sexta, destreza con criterio de desempeño del subnivel 4 del bloque número 6, dice, identificar las habilidades motrices que deben mejorar y ejercitarlas de forma segura y saludable para lograr el objetivo de las prácticas corporales que realizan. Mire, entonces ya nos da una ficha súper clara y más allá de ello también nos explica, esta ficha también nos da qué debemos trabajar en esta evaluación, qué debíamos haberles enseñado. Si nos dice esta ficha que vamos a evaluar, quiere decir que debíamos haber enseñado. Entonces, para poder evaluar este criterio de evaluación, yo debo trabajar el justo 1, el justo 3 y el solidario 1. Esos son los 3 elementos que debí tomar en cuenta con el perfil de salida. O sea, ya me da la pauta. Y claro, y ahora sí, ¿cómo evalúo? Los indicadores para evaluar. Me dice que voy a utilizar el primer indicador de la educación física del subnivel 4. O sea, estamos hablando siempre del subnivel 4. Miren cómo se relaciona. ¿Cómo se relaciona? Estamos hablando del subnivel 4 y me dice que vamos a considerar el primer criterio de evaluación. Los dos son indicadores del criterio de evaluación, por lógica. Entonces aquí me dice, el indicador que voy a evaluar es, participa individualmente y con pares en diferentes categorías de juegos reconociendo lógicas, características, orígenes, demandas y conocimientos corporales que le permitan mejorar cooperativamente y de manera segura la posibilidad de resolución de tácticas y estrategias colectivas. GIS 1 y aquí también tomar en cuenta el justo 1 y también me dice que el solidario 4. Entonces hay que leer qué dice el solidario 4 y por eso es importante estar muy entendido sobre el tema para poder solucionar estos temas. Y aquí dice el indicador, el segundo indicador dice, participa en diferentes juegos identificando situaciones de riesgo y llevando a cabo las acciones individuales y colectivas necesarias durante la construcción de material y acondicionamiento de espacio antes y durante de participación en diferentes juegos. Mire, este puede ser un indicador inclusive que tú puedes plantear, Mario, en dependencia de tu escenario para trabajar. Estas fichas usted tiene que tener impresa y tener en su tablita, en dependencia de qué es lo que planifica. Sus planificaciones, compañeros, sus planificaciones tienen que tener relación con estas fichas. Todas estas fichas, todas estas matrices deben estar impresas en sus tablas y poder hacer el seguimiento porque usted tiene que enseñar en dependencia de estas matrices. Cada uno de los subniveles, si usted se pone a leer, cada uno de los subniveles tiene todas estas, de aquí empezamos con las matrices, y mire, cada una de las matrices tiene, mire, aquí tenemos el criterio y todas tienen estas matrices. Cada uno de los subniveles tienen estas matrices de criterio de evaluación y debemos enfocarnos a evaluar en dependencia de lo que está acá. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Estamos claros cómo tiene que concatenarse la información? ¿Cómo tiene que partir de un todo para llegar a una particularidad? O si alguien no entiende, para poder reforzar en alguno de estos términos porque para poder entender, si usted no domina la codificación, todo esto se le transforma en un monstruo. Si usted no domina la codificación, esto se le transforma en un monstruo y no puede identificar qué es lo que tiene que hacer. ¿Aló? Si es que hay preguntas, compañero. ¿Aló? Sí. ¿Sí me escuchas, Osvaldo? Sí, sí. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un segundo, ¿cómo le va? Por fin pude ingresar por otro lado, no sé qué hice en el internet, pero no me dejaba con la clave en ingresar. Entonces, Osvaldo, si usted está ¿qué? Grabándole esta situación,
Sí, para que pueda, sí, no sé, es- al final o en el grupo podernos facilitar y poder revisar para no sí, interrumpir la, sí estamos grabándolo, pero no hay la, problema. la secuencia. No hay problema, esto es un conversatorio que hay que irle solucionando sobre la marcha. Por eso les decía, segundo, que si usted domina la codificación, el cuadrito que hicimos al inicio, no sé, usted no estuvo al inicio, hicimos un cuadrito para entenderle la codificación y ahí sí ir desarrollando con mayor facilidad lo que va después en el transcurso de Sí, la charla. sí, sí, exactamente. Ya pasé, ya todo eso, no pude Ya, ingresarme bien, no hay problema, luché, pero pero bueno. está grabado o si es que hay necesidad de reforzarle, no hay problema. Mire, Creo que sería lo mejor reforzar para yo poder tener relación en el transcurso del conversatorio. ya, a ver, Un rapidito. vamos a recordarles de este tema que sí es importante para poder entender muchas cosas. Entendiendo esta gráfica que desarrollamos con ustedes, hay que identificar 6 elementos claves, 6 elementos que tiene nuestra planificación. El fin, que es el objetivo general. Este OI, objetivo integrador, que necesariamente tenemos que integrar los conocimientos. La interdisciplinaridad en la educación es fundamental. No podemos dar nuestra clase de educación física separada a las matemáticas y a las otras asignaturas. Tiene que tener una integración, una interdisciplinaridad. Y ahí tenemos los objetivos de subniveles y o niveles. Aquí tenemos las destrezas con criterio de desempeño, los criterios de evaluación y los indicadores. Y ahí nos damos cuenta que una apreciación que les había dicho Juan dice que cada uno de estos 6 códigos, al finalizar, hay un numeral y ese numeral es el orden de cada uno de los códigos. Por eso decíamos como ejemplo el primer objetivo general, el cuarto objetivo integrador, el quinto objetivo de la educación física del subnivel 4, la séptima destreza con criterio de desempeño, tenemos el quinto criterio de evaluación y tenemos el cuarto indicador de la educación física del subnivel 2 del criterio de evaluación 5. Entonces, algo importantísimo que debemos tomar en cuenta que en cada uno, a excepción del objetivo integrador, en todos los códigos está plasmado nuestra sigla, la educación física, en todos, a excepción del objetivo integrador, en todas está. Y luego, a excepción del objetivo general y del objetivo integrador, todas, luego de nuestro EF de la educación física, seguido está el nivel o subnivel. Miren, el nivel o subnivel. Y esto de las prácticas, que es los bloques, solamente se le considera a las destrezas con criterio de desempeño. Y ahí reitero, esto es importante para poder entender esta codificación. Si usted domina esta codificación, si usted identifica con facilidad esta codificación, realmente lo que ocurre después ya es mucho más fácil. Ya usted puede entender las matrices que estamos revisando. Vamos a hacer un ejercicio acá. Vamos a hacer un ejercicio acá, a ver si estamos ya claros. Yo voy a ponerles un código y ustedes les van a identificar. ¿Quién le identifica ese código? A ver, es la quinta destreza, el segundo subnivel, el tercer bloque. ¿Sí? Esa es la quinta destreza con criterio de desempeño de la educación física del subnivel 2 del bloque número 3. Facilito. Vamos a ver si logramos hacer otro código acá.
¿Quién me dice a qué referencia tiene ese código? A ver, es que alguien lo va a hacer. No. Es el segundo criterio de evaluación de educación física del tercer subnivel. Del subnivel 3. Facilito. Vamos a ver más acá. Vamos a ver más acá. Vamos a... ¿Qué significa ese código? El noveno objetivo general de la educación física. Sí, es el noveno objetivo general de la educación física. Vamos a ver, otro por acá. ¿Qué código es ese? ¿Ese es el objetivo integrador, Osvaldo? Sí, es un objetivo integrador, pero El ¿cómo le da la segundo lectura? objetivo. ¿Es el cuarto segundo subnivel, que objetivo sería integrador? El segundo el objetivo cuarto integrador subnivel, que del... sería de Subnivel. superior. El subnivel 4. Sí, de la básica Ujú. superior. Es el segundo objetivo integrador de la básica superior. Vamos a ver otro código por acá. ¿Quién me ayuda a descifrar este código? Ya no le vamos a decir números, ahora vamos a decirles nombres. A ver, estamos hablando del primer objetivo por niveles. ¿Está bien ahí? De Es el subnivel. primer objetivo. Es el primer objetivo ¿de qué subnivel? De, De la de básica la media. básica media. De la básica media. Sí, es el primer objetivo de la educación física de la básica media. Es un objetivo ¿Podemos, específico. se lo menciona el subnivel o solo Mejor, objetivo de educación? mejor se le debe ya nominar el subnivel ya. Ya cuando ya domina usted directamente al subnivel. Porque está claro, acuérdense de esta pollita de aquí. Preparatorio 1, elemental 2, básica media 3, básica superior 4 y el bachillerato 5. Esa es la polla. Y la polla de acá es lúdica 1, gimnástica 2, la expresiva comunicativa 3, deportivas 4, la identidad corporal 5 y las prácticas corporales y salud 6. Esos son los elementos que nosotros deberíamos conocer. Vamos a ver si logramos identificar este de acá. ¿Quién me ayuda identificando ese código? De pronto es la tercera destreza del bloque número 2, del subnivel 3, que sería de la básica media, ¿Con qué bloque? el bloque número 2, ¿Pero cómo se llama ese bloque 2? el de prácticas gimnásticas. Eso. Entonces ya deberíamos ir relacionando ya los números con lo que corresponde. Es la tercera destreza con criterio de desempeño de la básica media de prácticas gimnásticas. Entonces, con ese bloque nosotros, con esa destreza con criterio de desempeño, nosotros ya sabemos qué vamos a trabajar. Y claro, nos falta uno más que también vamos a identificarle, que sería
¿Quién me ayuda descifrando ese código? La primera es el primer indicador de evaluación de educación física del subnivel de básica media Básica media. del bloque gimnasia. Prácticas gimnásticas. No, no. Es que ahí no es las A ver. prácticas gimnásticas, panas. Ahí es el criterio de evaluación. Es un indicador del segundo criterio de evaluación. Los bloques solamente van a estar aquí. Los bloques solamente van a estar aquí. Solamente van a estar los bloques aquí. Cuando es un indicador, ese es un indicador. Y este de aquí, este numeral de aquí, tiene relación con este. Vamos a regresar a lo que estábamos haciendo. Miren. Aquí estábamos haciendo el cuadrito y decíamos que solamente en las destrezas con criterio de desempeño, este numerito de aquí, va a tener relación con este. Y solamente en los indicadores, este numerito de aquí va a tener relación con este. Todos, a excepción del objetivo integrador, todos, a excepción del objetivo, todos tienen nuestro código. Este código está aquí, este código está acá, este código está aquí, este código está aquí y este código está aquí. A excepción del objetivo integrador, en todos está nuestro EF. Y después del EF, a excepción del objetivo general y del objetivo integrador, después, o sea, vamos a ponerle con otro número, con otro color. Estos, después del EF, estos, después del EF, los que están pintados con verde, todos van a tener relación con esto. Esa es la estructura de la codificación para poder entender lo que ustedes estaban haciendo acá ya. Para poderle entender esto ya. Vamos a ver si logramos describirle este de acá. Vamos a ponerle acá. Vamos a ver. Vamos a ver si le podemos hacer este de aquí. Va a ser un I. Vamos a ponerle un F. Vamos a ponerle un 5. Vamos a ponerle acá un 2. Y vamos a ponerle acá un 4. Vamos a ver si le identificamos a este código. A ver, el cuarto indicador, segundo criterio de evaluación. Ahí me quedo, Osvaldo. Ya, bien está. Hasta ahorita estamos bien. Es el cuarto indicador de la educación física del bachillerato del segundo criterio de evaluación. Acuérdense, después del EF, siempre va a estar el subnivel o nivel. Vamos a hacer otro ejercicio acá. Vamos a ver este ejercicio, le vamos a poner acá y vamos a hacer un EF.
un EF, vamos a decir que después del EF vamos a ponerle el 1. Vamos a decir que como es un EF, vamos a ponerle aquí que es el 3. Y vamos a decir que es el quinto. ¿Quién me ayuda a descifrar ese código? Es la quinta destreza, con criterio de desempeño del subnivel preparatorio. El bloque expresiones comunicativas. Sí, expresivas comunicativas. Sí, es la quinta destreza con criterio de desempeño de preparatoria. Y tenemos que ver que esa preparatoria va a trabajar con prácticas expresivos comunicativas. Mire, y aquí estamos coincidiendo en lo que les decía. Estos de aquí, estos dos numeritos, vamos a ponerle acá. Estos dos numeritos que están aquí, este y este, son los subniveles o niveles. Sí, ¿estamos claros? Debemos estar súper claros en esto para poder planificar. Si usted no está claro en lo que es la codificación, difícilmente o se les va a complicar. No es que no van a poder planificar, Bueno, sí, pero se les va a perdón, complicar. solo en lo último nomás. En este indicador de evaluación, por ejemplo, en el número 2 que hicimos del ejemplo anterior, en donde está el rectángulo y señalado el número 2, más a la... No. El que está más, el otro que está señalado acá. Aquí. El que está arriba, ese. En esta parte me perdí, en donde está el número, el 2, yo mencioné que es el bloque. Claro. Y... Es que en un indicador no hay bloques. En un indicador no hay bloques. Solamente en la destreza con criterio de desempeño hay el bloque. O sea, la relación directa es entre el criterio de evaluación y el indicador de evaluación. Y el indicador, se manejan directamente, porque el indicador debe, acuérdate la ficha que revisamos. ¿Ya? La ficha que revisamos, ahí está más claro. Nosotros tenemos el indicador que está inmerso aquí. Por eso dice, este indicador va a tener relación con este criterio de evaluación, porque es del segundo, mire, es del segundo y aquí puede aparecer, vamos a hacer un ejercicio. Este es el primero, voy a hacer el segundo. Entonces, necesariamente yo debo tener un indicador de la educación física del subnivel 3, estamos hablando del subnivel 3, y quiero manejarme del criterio de evaluación 2 y ahora es el número 2. Esta es la continuidad de este. ¿Sí ven? Esa es la continuidad de este. Porque estos dos indicadores, el indicador este 1 y el indicador 2, están inmersos en este criterio de evaluación. Por eso la lectura de este es del segundo indicador de la educación física del subnivel básica media del indicador 2, o sea, de este indicador. Solamente en la destreza con criterio de desempeño aparecen los bloques. O sea, dominar este cuadrito. Este cuadrito tienen que ustedes dominar. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿O profundizamos en esta codificación? Creo que no han entendido, no hemos entendido. ¿O entendieron todo o no entendieron nada, dicen? Hablen putos. Ya. ¿Sí? ¿Estamos Sí, claros sí, con sí, creo que- este cuadrito? Sí, un poquito creo que toca profundizar más. No De sé. este cuadro. Vamos a ver Sí. este cuadro. Ya. El Vamos a cuadrito, profundizar exacto. este cuadro. Vamos a ver. Vamos a profundizar este cuadrito. Vamos a poner educación física. ¿Listo? Este es nuestro código, educación física. Esta educación física tiene 6 componentes, que va a estar inmerso en los 6 componentes.
¿Cuáles son esos 6 componentes? Vamos a poner primero el objetivo general. Esto debe tener relación también con el OI. Este también va a tener relación con el O. Esto también va a tener relación con el EF. Otro EF que está aquí. Esto va a tener relación con el CE. Y también va a tener relación con el I. Y les hacía yo una reflexión. Vamos a hacer una reflexión acá. Vamos a recordar el sextangular. Vamos a recordar el sextangular. Vamos a ver. Borrémosle, está feísimo ese hexágono. Está feísimo el hexágono. Vamos a hacer un hexágono más. Vamos a ver que dentro de este hexágono van a estar los 6 componentes. Ayer hablábamos del hexágono, de su planificación, que su planificación debe tener el fin. O sea, el objetivo general va a ser su fin. Decía que debía tener los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? El O que tenemos acá. Decíamos que debe tener los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos? Las destrezas con criterio de desempeño. Decíamos que debemos tener metodología. Debe tener metodología. ¿Cómo vamos a aplicar todo esto? Es la metodología. Las metodologías innovadoras que vamos a ver un poquito más adelante. Decíamos que para poder haber metodología, contenidos y todo lo demás, debe haber recursos. ¿Qué son los recursos? Lo que vamos a utilizar para poder aplicar las destrezas con criterio de desempeño. Y termina siempre en esto. Siempre va a terminar en evaluación. Y nosotros tenemos evaluación aquí, en los criterios de evaluación. ¿Sí? Para poder armar este cuadrito, nosotros vamos a tener lo que escribíamos acá. Primero, vamos a acordarnos que debemos de escribir el 1 que es dentro de los subniveles, que es el preparatorio. El 2 que es el elemental. El 3 que es la básica media. El 4 que es la básica superior, que debemos estar súper claros en eso. Y el quinto que es el bachillerato. Esa es la primera pollita que vamos a tener aquí. La otra pollita que vamos a tener más abajo, es los bloques. ¿Cuáles son los bloques? El primer bloque es lúdico. El segundo bloque es gimnasia. ¿Sí? El tercer bloque es expresivo comunicativo. El cuarto es prácticas deportivas. El quinto es identidad corporal. Y el sexto es la relación entre prácticas corporales y salud. Listo, esto es lo que nosotros deberíamos conocer.
Esto es lo que nosotros vamos a grabarnos. Porque es lo que vamos a aplicar en nuestro gráfico. Estos numeritos de aquí van a ser parte de los códigos que vamos a armar acá. Entonces, el primer ejercicio es que esta educación física va a irse al objetivo general, va a irse al objetivo de subnivel o nivel, va a irse o está ya en la destreza con criterio de desempeño, tiene que venir acá al criterio de evaluación y tiene que venir acá al indicador. Entonces, para poder identificar el objetivo general, necesariamente debo saber ese objetivo general de dónde es, de la educación física. Y solamente le tengo que poner el orden. Y ahorita estoy hablando del primer objetivo general de la educación física. Si yo pongo el 7 aquí, quiere decir que es el séptimo objetivo general de la educación física. Y acuérdense que tiene hasta el 9 el objetivo general de la educación física. Entonces ya aquí no hay necesidad de utilizar estos dos elementos de acá. Solamente necesito saber qué es el noveno objetivo general de la educación física. Cuando hablo del OI, quiere decir que es un objetivo integrador. Que lo único que debo saber en ese objetivo integrador es de dónde o qué subnivel viene. Entonces puede ser que sea del 3. Estoy hablando que va a ser del básica media. Y tiene que tener un orden. Aquí estamos hablando que es el quinto objetivo integrador de la básica media. Nada más. ¿Y para qué nos sirve este? Para poder hacer la planificación del área y poder relacionar. Acuérdese, por eso se llama objetivo integrador, en donde integra todas las áreas para que el estudiante salga con una educación integral. Por eso se habla de una formación integral. No es que solamente es matemático, solamente ciencias naturales, sino es una integración de todas las asignaturas para que salga efectivo el GIS, el famoso GIS. El Osvaldo, objetivo, sí. En este objetivo integrador, así como usted dice, es cuando vamos nosotros a formar o a organizarle o a crear este objetivo interdisciplinario. Es el interdisciplinario. La interdisciplinaridad garantiza lo que le decía yo. Usted va a dar una clase de educación física y necesita fortalecer en las matemáticas, en la suma y resta, en la básica media o en la elemental. Usted en la educación física puede hacer ejercicios en donde puede aplicar la sumatoria y la resta. Esa es la integración, porque está cumpliendo un objetivo integrador. Y eso se llama interdisciplinaridad. Usted con la educación física puede fortalecer las ciencias naturales. Usted puede irse de campamento. En educación física vamos a hacer campamento. Porque estamos haciendo expresivas comunicativas. Vamos a hacer un campamento y allá vamos a hacer circo. Y también pasamos viendo las hojas, las flores y fortalecemos la fauna. Luego cuando vamos nosotros acá al O, cuando vemos una O solita, necesariamente tiene que estar acompañada de cualquiera, o puede ser de la ES o de la M o de la biología, de cualquiera. En nuestro caso es de la educación física. Y aquí necesito saber ese objetivo de la educación física, de qué subnivel es. Entonces, le pongo el 1 y voy a decir que es acá. Ese código me dice que es el quinto objetivo de la educación física de preparatoria. Entonces yo sé que yo voy a trabajar con el quinto objetivo de educación física de la preparatoria. Ese es un objetivo de subnivel o nivel. ¿Por qué subnivel? Porque puede estar entre el 1, 2, 3 o 4. ¿Y por qué nivel? Porque puede estar el 5. Cuando está aquí el 5, quiere decir que ya no es subnivel, es nivel, porque estamos hablando de bachillerato. Y sería el quinto objetivo. A ver, aquí hay una situación que debemos analizar. Si queremos ponerle así, automáticamente se transformará en este de acá.
Esto quiero que me entiendan. Cuando yo quiero poner así, este código nunca van a encontrar ustedes en el documento. Nunca este código. Porque este código se trabaja de esta forma. El nivel de bachillerato en el objetivo de nivel no van a encontrarle de esta forma, van a encontrarle de esta forma. ¿Por qué? Porque el bachillerato tiene que cumplir el objetivo general. Eso es clave. El bachillerato tiene que cumplir los 9 objetivos generales de la educación física. En otras palabras, los objetivos generales de la educación física son los objetivos del nivel 5. O sea, del bachillerato. ¿Estamos claros? O sea, que aquí no vamos a encontrar un número 5, máximo vamos a encontrar un número 4. Ya. Cuando nosotros vemos acá directamente la EF, quiere decir que es una destreza con criterio de desempeño. La EF, cuando ustedes ven en la codificación, siempre es una destreza con criterio de desempeño. Y esta destreza con criterio de desempeño lo que necesita para ir complementando es saber de qué subnivel es. Pues yo voy a decir que es de la básica elemental. Aquí, necesariamente, en la destreza con criterio de desempeño, necesito conocer qué bloque es el que voy a utilizar. Entonces voy a poner el 4. ¿Tendrá relación? Ese código tendrá relación. ¿Quién me dice si tiene relación o no? Ese código nunca puede tener el 4 ahí porque en la elemental no hay prácticas deportivas. Cuidado con cometer ese error. Entonces aquí lo que puede haber en ese subnivel es el 3 y ahí sí pongo yo acá. Entonces esa destreza con criterio de desempeño es la primera destreza con criterio de desempeño de la básica elemental de las prácticas expresivas comunicativas. Acuérdense que las prácticas, la preparatoria y la elemental no tienen prácticas deportivas. Por eso es lo que les decía que no encaja ahí el número 4 en ese código. Acuérdense, en las destrezas con criterio de desempeño necesito subnivel o nivel y aquí necesito que vaya los bloques. Y ahí el orden, nada más, no nos compliquemos más. Cuando encuentro el CE, quiere decir que es un criterio de evaluación. El criterio de evaluación que ya revisamos con ustedes, que ya son fichas en donde ya nos dan armaditas de esas fichas y tenemos que aplicar nada más. Ese criterio de evaluación necesariamente debo saber si es de la educación física. El criterio de la evaluación necesito saber si es de la educación física. Y después de la educación física, acuérdense, voy a ponerle que sea del subnivel 4, o sea, de la básica superior. Y aquí pongo solamente el orden del criterio. Y es el segundo criterio de evaluación de la educación física de la básica superior. Cuando yo voy a hacer el I, que es el indicador, ahí sí yo necesito. El indicador tiene que ser de la educación física. Ese indicador de la educación física necesito saber de qué subnivel es. Vamos a poner del subnivel 4 igual. Para que tenga relación criterio de evaluación con indicador. Y este indicador debe tener relación con el segundo criterio de evaluación. Por cuanto es el número 1. Aquí otra vez le coincidimos para no tener problemas. Este indicador tiene relación con este. Repito, este indicador va a tener relación con este criterio de evaluación. Por eso es que yo tengo
mi segundo criterio de evaluación del subnivel 4, o sea, de la básica superior, ese es el segundo criterio de evaluación. Y en ese segundo criterio de evaluación yo tengo el primer indicador. ¿Cómo sé que es de aquí? ¿Por qué? Porque dice que es el primer indicador de la educación física del subnivel 4 del criterio de evaluación 2. Yo voy a hacer otro código acá para que tenga relación y decir, voy a hacer un indicador de la educación física del subnivel 4 del criterio de evaluación 2, ahora es el número 2. Y si hago otro indicador, voy a hacer el siguiente. Es un indicador de la educación física del subnivel 4, del criterio de evaluación 2, y este es el 3. Si se dan cuenta cómo estos tres indicadores están inmersos o tienen relación con este criterio de evaluación. Y ahí es cuando usted, en el momento de evaluar, tiene que utilizar o asumir este criterio de evaluación que ya está determinado. Tiene que ver que deben haber estos indicadores y de aquí generar su rúbrica para poder evaluar la educación física. Ahora sí estamos más claros, ¿no es cierto? Sí, mejor. Ya. Creo que más o menos creo que marcamos una diferencia. No sé lo que entendí. En lo que es el bachillerato, donde existen ya los las 9 destrezas, ¿era? No, 9 objetivos generales. Los 9 objetivos generales y lo Así es. que es en preparatoria y en elemental, donde no hay las prácticas deportivas. Las prácticas deportivas no hay en la elemental y en la básica, en la preparatoria y en la elemental. Las prácticas deportivas aparecen desde la básica media. Cuidado con querer planificar en preparatoria prácticas deportivas. Ahí sí les cortan la cabeza. Hay que tener mucho cuidado. Sí, Osvaldo, en una charla o un curso que tuvimos con el compañero de la central, más o menos hubo un poquito, nos dejó mucha duda sobre cómo realizarles el objetivo general de interdisciplinario, donde cogíamos del objetivo general de cada materia, por decir, educación física, literatura o sociales y ciencias naturales. Cómo acoplarle, cogiendo de cada uno de los objetivos, cómo hacerle uno solo. O sea, alguna regla o qué No, es lo que tenemos que ninguna regla. identificar. Ninguna regla. Solamente para ser objetivos debemos nosotros respondernos a las tres preguntas, al qué y al cómo y al para qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Básicamente esa es la norma para hacer un objetivo. Ahora, el objetivo integrador, que debe tener relación con el objetivo interdisciplinar, que es el objetivo integrador, que debemos ver cómo lo que le estoy diciendo, o sea, cómo en mi clase yo voy a manejar las ciencias naturales, las matemáticas, la educación física, el inglés. Y usted cómo en un proceso de una unidad didáctica, usted va a llegar a tener un resultado del aprendizaje. ¿En qué sentido? En primero, en conocer la fauna de tal sector. Tiene que aprender a sumar y a restar y tiene que desarrollar la destreza de los juegos lúdicos, jugar en el espacio, en la comunidad. Entonces, usted tiene que buscar un objetivo que abarque en esas tres actividades, si no es 4. Entraría el inglés también ahí y usted los juegos lo puede manejar en inglés. Usted lo puede direccionar. Claro que es un poco complejo decir eso. Primerito, nosotros los profesores de educación física tenemos que comenzar a hablar en inglés, porque es una clase y los niños pueden desarrollar los juegos en inglés. Y los juegos en la naturaleza, cogiendo las flores, y generar la fauna, y también a sumar y a restar. Esa es la interdisciplinaridad que debería manejarse en los momentos. Y claro, hay algunos casos en preparatoria. Ojo,
en preparatoria se manejan proyectos integradores, que es otra cosa. Solamente en preparatoria se manejan proyectos integradores. Y ahí el resto de subniveles se manejan en forma separada las actividades. Ok, gracias. Ahora, este documento también deben tener ustedes esta guía metodológica de la educación física, que está por estos súper expertos. Entonces aquí nos dan un poco de elementos que sí es importante analizar, donde hay las inteligencias múltiples, y aquí inclusive nos da una forma de manejar una clase, el marco conceptual. Sería bueno que lean. A lo que yo quiero llegar aquí es a lo que estamos hablando en las destrezas con criterio de desempeño. Acá. Estas destrezas con criterio de desempeño, miren lo que dice. La destreza con criterio de desempeño de educación física son aprendizajes que los estudiantes deben desarrollar en cada uno de los niveles educativos. Estas destrezas con criterio de desempeño se agrupan en los diferentes bloques curriculares de acuerdo a determinadas características. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Quién me dice, leyendo ese código para poder estudiar, ya deben saber ustedes, vamos a ver de qué destreza estamos hablando ahí? La destreza. ¿Quién me ayuda a descifrar esa destreza? Porque vamos a analizar, vamos a analizar también edades, porque también eso también hay que revisar. O sea, yo veo una destreza con criterio, ahorita veo una destreza con criterio de desempeño porque empieza con EF, ya sabemos. Me dice el número 2, quiere decir que es de elemental. El elemental. ¿Cierto? Ya sabemos que es de elemental. Segunda Me dice que 2, destreza. estamos hablando de gimnasia, ¿no es cierto? Sí, Y de me gimnasia. dice que es la segunda destreza. Entonces, al decirme elemental, dice que vamos a hablar entre 6, 7 y 8 añitos. Eso es clave analizar en la educación física. Entonces ahí vamos a leer, le dice reconocer. Reconocer destreza. Ahí es lo que les decía yo ayer. Miren cómo tan fácil el Ministerio de Educación con sus expertos ahí dijeron la destreza y generan una destreza cognitiva. El reconocer es una destreza cognitiva. Eso deben desarrollar, no en educación física, deben desarrollar en forma integral, el reconocer. Entonces yo digo, reconocer. ¿Cuáles son las capacidades coordinativas y condicionales? Miren cómo le ven tan fácil escribir barbaridades. Porque esto es escribir barbaridades. Dice, reconocer cuáles son las capacidades coordinativas y condicionales, la flexibilidad, la velocidad, resistencia, fuerza, que demandan las destrezas y acrobacias e identificar cuáles priman en relación con el tipo de ejercicio que realiza. ¿Se dan cuenta de lo que están escribiendo? Y este es un documento que sale del Ministerio de Educación. Estamos hablando de 6, 7, 8 añitos. Y a los 8 añitos le dice que aprendan a reconocer las capacidades coordinativas y condicionales. Esto es un monstruo de información. Las capacidades coordinativas se clasifican en 3. Son las básicas, las específicas y las complejas. Entonces, cada una de ellas tiene una clasificación. Las condicionales tenemos la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, tenemos la rapidez, y de esas tienen sus clasificaciones. Y eso dice que debe este niñito de 6, 7 y 8 años a entender. Ahora, eso profundizando un poquito más, ¿no? Porque eso es lo que digo yo. Tenemos que tener una criticidad para definir esas destrezas con criterio de desempeño. ¿Cómo se desagrega una destreza con criterio de desempeño? Tenemos que desagregar los 4 componentes. Aquí tenemos los 4 componentes. Miren, debemos identificar la destreza, el contenido curricular, el nivel de complejidad y el contexto. De cada una de las destrezas con criterio de desempeño que han puesto el Ministerio de Educación en su reforma, debemos identificar esos 4 componentes, más o menos así. Así debemos identificarlas. ¿Cuál es la destreza? Reconocer.
¿Cuál es el contenido curricular? Las capacidades físicas. Miren el nivel de complejidad para poder salvar un poco esa destreza. Dice que demandan las destrezas y acrobacias y cuales priman en relación con el tipo de ejercicio que realiza. Eso, yo les voy a preguntar a ustedes como profesionales a ver si pueden definir esto y reconocer. Ni nosotros como profesionales podemos cumplir ese nivel de complejidad. Y el contexto, ¿cuál es el contexto? Dice, el ejercicio a realizar que desarrolle alguna destreza o acrobacia que implique el desarrollo de las capacidades físicas adecuadas para los estudiantes del subnivel elemental. Entonces, aquí hay que un poco revisar y decir capacidades físicas. Yo les voy a querer hablar capacidades físicas, no terminamos la semana. No terminamos una semana completa, 2 horas diarias de hablar de todas las capacidades. Pero aquí, en una destreza con criterio de desempeño, dice que el niño, este niño de 6, 7 y 8 añitos, esos niñitos de esas edades tienen que reconocer las capacidades físicas en el nivel de complejidad de las acrobacias y también en el contexto debe saber que en las actividades debe saber cómo, en qué ejercicios van desarrollando cada una de las capacidades físicas. Entonces esto también no hay que tampoco taparnos los ojos y decir, chuta, porque manda el Ministerio de Educación está todo bien. Hay que saber refutarles también. Entonces, esta es la forma de desagregar una destreza con criterio de desempeño. Y ahí es lo que les decía yo al inicio cuando conversábamos con Mario. Escojamos las destrezas con criterio de desempeño que nosotros podamos desarrollar en las instituciones. Y además de eso, nosotros tenemos que ser honestos. Si usted no tiene conocimiento de capacidades físicas, no se meta a desagregar esta destreza con criterio de desempeño. Busquemos otras destrezas con criterio de desempeño en donde usted se involucre con el conocimiento, a pesar que este es un conocimiento básico del profesional de la actividad física. Pero más allá de conocer o no el profesor, está que el estudiante debe reconocer esa capacidad. No sé si tenemos alguna pregunta, compañeros. Osvaldo, no sé si la diferencia que tenemos entre niveles y subniveles. La diferencia entre niveles y subniveles está súper claro. Nosotros tenemos en la educación a nivel nacional tenemos 3 niveles. Ah, ya. Tenemos 3 niveles. Tenemos el nivel inicial, Básica. ¿no? Ay. El nivel inicial. El primero es el nivel inicial. A ver, vamos a hacer Ya. un cuadrito rapidito. Inicial. Vamos a ver, un cuadrito rapidito. Vamos a hacer este... A ver, los niveles a nivel del sistema de educación nacional, tenemos el primer nivel que es inicial. Dentro del inicial nosotros tenemos 2, el inicial 1 y el inicial 2 que están previos al preparatorio. O sea, de 3 añitos y de 4 añitos. El inicial no es escolarizado. ¿Qué quiere decir escolarizado? Que es obligatorio para poder cumplir el requisito de la educación. O sea, en inicial 1, el inicial 1, estamos hablando de niñitos de 3 años. Y el inicial 2, estamos hablando de niñitos de 4 años. Repito, este nivel inicial no es escolarizado, no es obligatorio. Puede o no puede ingresar. Pero cuando hablamos del otro nivel,
el otro nivel, que es el nivel de educación general básica. Este ya es escolarizado. Este nivel escolarizado, ese es el que se divide, el que ya conocemos con ustedes. El que se divide en ¿qué? En preparatorio, Elemental, sigue elemental, media, tiene la básica media, tiene la básica superior, superior. ¿sí? Esa es la educación general básica, la preparatoria, la elemental, la básica media y la básica superior. Esta preparatoria tenemos un solo grado de 5 años. Y es un solo grado, o sea, el primer grado. El elemental, estamos hablando de 6,7,8 años. O sea, estamos hablando de segundo, tercero y cuarto grado. La básica media, estamos hablando de 9,10 y 11 años. O sea, estamos hablando de ¿qué? De quinto, sexto y séptimo, de lo que antes decíamos la escuela. Ajá. Lo que antes decíamos la escuela. Y el básica superior, tenemos los jóvenes que son de 12,13 y 14 años. Lo que antes decíamos el básico, en el colegio, los primeros cursos del básico, que estamos hablando de Primero, segundo y tercer octavo, curso. noveno y décimo. Décimo grado todavía. Décimo grado todavía. Aquí todavía se le llama grado. Y el tercer nivel, se llama bachillerato general unificado. Y este bachillerato general unificado está en primero de bachillerato y estamos hablando de 15 años. O sea, es el primero de bachillerato y este es el curso. Aquí ya hablamos de curso. Luego hablamos de segundo de bachillerato. Aquí estamos hablando de 16 años, que también es curso. Y el tercero de bachillerato, que estamos hablando de 17 años, y se llama curso. Por eso es que nuestra responsabilidad, compañeros, como docentes, tenemos la responsabilidad de manejar estudiantes desde 5 años a 17 años. Esa es nuestra responsabilidad. Y por eso es que les digo siempre que debemos estar claros en esto, porque no es cuestión de escoger una destreza con criterio de desempeño por escoger. El tema es que hay que escoger la destreza con criterio de desempeño porque hay que considerar la gradación. Acuérdense en la gradación, métanse en la cabecita esto, gradación. La gradación es esto. La gradación es esto. Entender que yo tengo aquí un niñito de 5 años. Yo tengo aquí un niñito de 5 años. Y este niñito de 5 años tiene que aprender educación física, o sea, tiene que desarrollar destrezas, habilidades y capacidades para que este niñito con sus 5 años tenga que desarrollar en base a la psicología evolutiva que nos dieron a nosotros en la universidad.
Y saber que esto va a pasar luego a un niñito de 6 años. Y saber qué elementos debe aprender a los 6 años, qué elementos aprenderá en séptimos, en 7 años, 8 años, y qué destrezas debemos desarrollar y cuál va a ser el grado de complejidad. Esa es la verdadera educación física que nosotros debemos buscar. ¿Qué damos en preparatoria? ¿Qué damos en elemental? ¿Qué damos en elemental 1, elemental 2, elemental 3? ¿Qué damos en básica media 1, 2 y 3? ¿Qué damos en la básica superior 1, 2 y 3? ¿Qué damos en bachillerato 1, 2 y 3? O sea, ese es el análisis que debemos hacer, compañeros. Y ahí pensaremos hacer una verdadera planificación acorde a lo que inclusive ayer hablaba Henry. Pero para hacer la planificación primero debemos entender muchas cosas. Por eso yo siempre digo, para poder salir corriendo, primero tengo que caminar. O sea, de ahí salgo corriendo. Primero tengo que aprender a caminar bien, de ahí querer salir corriendo. O sea, si no camino bien, mal podría yo correr. Y para correr, yo tengo que aprender a correr técnicamente bien, si no corro mal. Preguntas, compañeros. ¿Alguna pregunta? Entonces, con esta introducción que estuvo interesante, con eso ya estamos muy claros para el día de mañana, un poco sentarnos a hacer una planificación. Y el día jueves hablarles sobre el Teams, el Microsoft Teams, que es una herramienta, una aplicación que es muy buena, es súper buena, que cumple. Miren, nosotros tenemos 3 plataformas en la universidad. Tenemos el Moodle, que es una plataforma digital, que es un aula virtual, el Moodle. Tenemos nosotros el Microsoft Teams, que cumple las dos funciones, que cumple las funciones de la plataforma y cumple las funciones de un intercambiador de información, que es el Zoom. Lo que estamos utilizando ahorita es el Zoom, y solamente nos permite relacionarnos, comunicarnos. Mientras que el Teams, a más de relacionarnos, a más de tener chat, a más de tener una relación docente-estudiante, usted puede inclusive hacer tareas, puede hacer el seguimiento de las tareas, puede hacer encuestas, un montón de cosas. Entonces vamos a ver esa característica de este Microsoft Teams, que es muy importante. Compañeros, ¿alguna pregunta? Sí, a ver, Osvaldo, sí, más o menos yo le iba a hacer la pregunta que es la gradación y la desagregación. Bueno, más o menos la gradación es más o menos se refiere a gradas, más o menos se refiere a niveles donde nosotros más o menos nos dio a entender sí que debemos darle al estudiante para que pueda subir una grada más un nivel más, ¿no? Para que pueda defenderse en cada nivel. Más o menos estoy relacionando eso, ¿no? ¿Qué le vamos a dar a ese estudiante para que suba más y esté preparado? Acuérdese también que al terminar un nivel, usted debe tener un perfil de salida. Un perfil de salida para tener un perfil de entrada. Pues siempre debemos tener en la educación física, ¿cuál es mi perfil? Yo tengo elemental. Yo tengo el elemental 1, termina el elemental 1, ¿y cuál es el perfil de salida del elemental 1 para entrar al elemental 2? ¿Cómo va a salir para poder ingresar? Claro, es que ese es el tema. ¿Ya? O sea, yo debo generar una gradación a tal punto de que yo debo terminar mi perfil de salida con estas características para yo entrar a los 8 añitos a recibir una educación física, pero con un perfil de ingreso. El desarrollo de todo el año, de todos los 2 quimestres, porque tengo que recibir clases de educación física en todo el quimestre y los 2 quimestres, y ahí he estructurado un perfil de salida para entrar al otro elemental 2 y al elemental 3. Y cuando termino el elemental 3, tengo que tener un perfil de salida para entrar a la básica media. Ese es el éxito de la educación física. Y no solamente la educación física, de cada uno de las asignaturas, generar esa gradación y la desagregación
de las destrezas con criterio de desempeño. La desagregación es lo que estábamos haciendo en el análisis de cuál es la destreza, cuál es el contenido, cuál es el nivel y cuál es el contexto. Eso, compañeros. Chévere. Gracias, Osvaldo. Ahí Entonces, está. con esto vamos a ver cómo nos va el día de mañana ya haciendo una planificación. Yo voy a traerles un ejemplo para irles poniendo las actividades en la planificación y ustedes van entendiendo también, a pesar que la mayoría de ustedes ya hacen, pero lo que está pasando en las planificaciones es que estamos copiando y pegando nomás. Pero no estamos dándonos cuenta que si realmente estamos dentro de la psicología evolutiva. Acuérdense lo que nos daba en psicología evolutiva, que no podemos enseñar, por ejemplo, lateralidad. Lateralidad, si queremos enseñar en octavo de básica, chuta, no tiene sentido. Entonces, cada uno de los contenidos tiene su espacio importantísimo en la psicología evolutiva. Bien, compañeros. Listo. Un gusto compartir con ustedes. Ya saben, como siempre, es importante. Gato ya llegó. Gato está ahí, pero está abollado, Byron. O sea, no le trates mal a tu cuñado, Sí, Byron. yo no sé qué le pasa a este hombre. Pero Madre. vea, no avisas. Solo es Yo fui a la mecánica con el caso. Yo pensé que era a las 5, como dijiste, Osvaldo, ayer a las 5 de No, la tarde. pues entonces estaba ayer esperando a las dijimos 5. que íbamos a hacer más temprano. Por eso le mandé ya el link al... cosas si revisas Ay. el chat, ¿no? Y ahora sí ya no has revisado. Es que estaba en la mecánica, ¿no ves que se salió vuelta la gasolina todito del carro? Chuta. ¿No te fumaste, gato? No, tranquilo, todo bien. ¿Mañana a qué horas, Osvaldo? A las 3 Mañana, mismo está bien, a las 3:30. mañana un poquito más tarde. Ya, O de pronto no le hacemos mañana, le hacemos el jueves. Porque yo los Listo. lunes, miércoles y viernes salgo a la universidad y vengo un poquito tarde. estarás viendo si está abierto de esa agencia, ve. Nada le abren. No sé qué pasó, Ya, no ya. está abierto. Estarás bebiendo. Dejémosle para el día jueves, pues, Osvaldo. Ya, jueves hagámosle a las 3:30 mismo. 3:30. Ya, Jueves, Claro, 3:30. jueves 3:30, Y listo. terminas ahí, Osvaldo, ¿no? Ya, yo les mando el Ya. ID. Ya, Ya, pues, Sí. compañeros, un gustazo. ya, Osvaldo. Gracias, pases Cuidado. bien. Gracias, Osvaldo. Osvaldo, pases bien. Sigan Chao. cuidándose. Una buena Muchas tarde. gracias, Osvaldo. Hasta Chao, luego. chao. Hasta mañana. Gracias. Chao. Pasen bien, compañeros. Ya, Chapita, pórtate Nos bien como vemos. hombre. Chao. Ya, hasta Gracias, mañana. gracias, Osvaldito. Hasta mañana, A todos, gracias. disculpa este ratico que me No te desaparecí. Así no toca Sí salir te estaba a lavar los moviendo las platos. orejas, no te Sí, preocupes. porque Sí, si toca. tanto tiempo estás ahí, A tienes veces que hacer quedan los también. platos sucios después del almuerzo, toca ir a lavar. No hay problema, eso ya entendemos. Gracias, Listo. entonces mañana, ¿qué hora, Osvaldito? El jueves a las 3:30. No, Ya. Ya, Y ahí estamos, listo. entonces. Gracias, Ya. gracias. Chao. Hasta luego. Nos Gracias. vemos, bonito. Chao, segundo. luego. Cuídense mucho. Saludos en la casa. Primo, hasta después. luego.